del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino. Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Entonces vamos ya por el encuentro 18, con el que terminamos. Llegamos ya a los dos últimos artículos. Entonces vamos rápidamente a retomar las notas del encuentro anterior, los capítulos 14 y 15. Los temas de este encuentro, que fueron sobre el empleo del tiempo, el trabajo, el cuidado de la salud, pues como que esos temas tuvieron mucha resonancia, hubo muchas aportaciones muy buenas que yo intento recoger aquí. Bueno, empezamos con las que se refieren al empleo del tiempo y nos decían pues cómo la vida regulada desde el principio, que se vivió desde el principio y por muchos siglos, pudo mantener el espíritu de la compañía y ayudarnos a hacer un uso muy mesurado del tiempo. Pero decíamos ahí que hoy, pues no tenemos esa vida mesurada, pero tenemos la libertad y la responsabilidad de organizar cada uno nuestro tiempo según las exigencias de la misión. Y entonces decíamos que en una sociedad como la nuestra, en la que tan fácilmente se nos escapa el tiempo, porque hay muchos distractores, entonces tener un uso moderado del tiempo es vital. Y esto requiere disciplina y sobre todo una motivación fuerte, que lo queramos de verdad y nos lo propongamos. Y es algo en lo que nos tenemos que ejercitar. Por eso, pues nos tendríamos que preguntar cómo, a quién o en qué dedico yo regularmente mi tiempo. Creo que es un punto bueno para el proyecto personal. Y luego, con relación al trabajo, las aportaciones fueron muy importantes. Y hacíamos énfasis en saber armonizar el trabajo, el descanso, el ejercicio físico que se recomienda tanto hoy. Y en la vida activa, que sabemos todas, que nos reclama por todos los lados, que nos dispersa, que nos agota a veces, el vivir con alegría y con entusiasmo en la entrega de todas nuestras fuerzas es lo que en las constituciones llamamos como la penitencia en dimensión apostólica. Eso nos exige muchísimo y lo hacemos con alegría y entusiasmo. Bueno, y nos recomendaba sobre todo María Elena a las mayores no quejarnos, no culparnos por no trabajar
como quisiéramos. Todas vamos entregando la vida en el trabajo con mayor o menor actividad, según las circunstancias de la misión común. Pero hay muchas formas gratuitas de colaborar y sentirnos útiles, y mencionábamos algunos. Pero es también importante que nos capacitemos para la vejez, se nos decía, pues aprendiendo cosas sencillas como tejer, bordar, remendar, arreglar libros en la biblioteca, bueno, tantas cosas que pueden ser útiles y en las que podemos emplear tiempo. Y en lo referente al cuidado de la salud se subrayó mucho la importancia de conocer y asimilar lo de la ecología integral y ese nuevo concepto de salud que se da hoy como una salud integral, que tiene mucho que ver con las relaciones, la relación con nosotras mismas, con los otros, con Dios. Y cuidar razonablemente la salud y comunicar oportunamente los síntomas que nos pueden estar afectando. Pedir con sencillez y libertad lo que necesitamos y aceptar también con humildad los cuidados que nos proporcionan. Y todas sabemos que esto, pues al final cuesta perder autonomía, perder independencia, tener que depender, pero es lo que corresponde. Bueno, entonces ahora sí vamos al tema de este encuentro número 18. Y vamos a ver los dos últimos artículos, el 16 y el 17. Es ya los últimos de la instrucción espiritual y nos van a ayudar como a saborear un poco más todo eso que vimos tratando de descubrir la sabiduría de los orígenes. Son dos artículos que en sí son muy cortos, cada uno tiene solo una regla. El artículo 16 es de cosas muy concretas y me pareció que no daba para un solo encuentro. Entonces, por eso lo voy a juntar con el 17, que con estos dos como que cerramos ya con broche de oro este curso de las constituciones. Puede que me demore hoy un poquitico más, pero bueno, sabiendo que es el final, les pido paciencia y les agradezco que lo entiendan. Vamos entonces al artículo 16. Este artículo, como decía, contiene una sola regla con indicaciones muy concretas. Entonces, tiene como varios párrafos. Una regla, la 47, más larga, pero muy concreta. Bueno, de la que dice, algunas veces durante el año, todas pedirán alguna penitencia a la superiora por las faltas y negligencias que hayan cometido contra las constituciones, y esto con la intención de adelantar en la vida espiritual, de corregir en lo que hayamos fallado, que esto muestra el deseo que tenemos de adelantar. Bueno, y sigue la misma regla en el párrafo siguiente. Y para mejor observar las constituciones, cada religiosa las sabrá de memoria. Y nos acordamos que es de lo primero que hacíamos en el noviciado, al menos las que le tocan más particularmente. Y también que se lean o oigan leer al principio de cada mes. Y lo hacíamos siempre en el comedor. Además, todas harán los ejercicios espirituales anualmente tanto para conocer sus faltas como para buscar o procurar remedios de ellas a mayor gloria de Dios y Nuestra Señora.
Bueno, entonces como vemos, son unas indicaciones muy concretas y nos recuerdan muy bien lo que hacíamos y lo que todavía hacemos, sobre todo con los ejercicios. Bueno, entonces una regla en la que nos recomienda 3 medios que podríamos llamar tradicionales para progresar en la vida espiritual: la dirección espiritual, el estudio de las reglas y los ejercicios espirituales cada año. Y todo esto vivido dentro del espíritu de la fiel observancia tan recomendada por la Santa Madre, como lo podemos leer en la atestación con la que ella nos presentó las constituciones. Pero tendríamos que decir nuevamente que con ese espíritu nació y creció la compañía y ha perdurado durante muchos siglos. Pero hoy hablamos de la observancia de las reglas de una manera distinta, como la vamos a ver. Bueno, entonces así nos van a decir los textos de la relectura. Dice en la introducción, la regla 47 ofrece algunos medios para progresar fielmente en nuestro seguimiento de Cristo. En este camino, y ya no hablamos de la vida espiritual, hablamos de este camino de seguimiento, conviene marcar momentos de confrontación de nuestra vida con la meta señalada. Y eso es lo que hacíamos antes, como muy periódicamente, ahora nos dice confrontar nuestra vida con la meta señalada. La respuesta de Juana, y esto ya sigue la introducción, la respuesta de Juana y sus primeras compañeras a la llamada de Jesucristo se configuró en la experiencia de los ejercicios espirituales. Por eso, este artículo que habla de la observancia subraya la fuerza de conversión de los ejercicios. Es también como una manera nueva de hablar de ellos. Y nos pide que volvamos a esa experiencia cada año. Que los ejercicios sean volver a esa fuerza de conversión y de compromiso que tuvieron los ejercicios de Juana y sus primeras compañeras. Bueno, creo que después de todo lo que vimos al inicio de este estudio de las constituciones, sobre los ejercicios como base de ellas, vemos mejor la importancia de hacer cada año los ejercicios ignacianos. Y yo diría que es importante hacerlos como con todo eso que llamamos la mística y la ascética que proporcionan los mismos ejercicios en las anotaciones y en las adiciones. Todo eso como que es parte de esa pedagogía ignaciana para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Jesús, para más amarlo y seguirlo, que es el camino nuestro. Bueno, y entonces vamos a la relectura de estas constituciones. Nos dice la introducción: nuestra vocación a la compañía nos pide, es el número 1. Nuestra vocación a la compañía nos pide dejarnos penetrar por el carisma de Juana del Estonac y esforzarnos en asimilar el espíritu de las constituciones. Y bueno, y creo que este año eso es lo que hemos tratado de hacer. Pero me parece muy importante lo que nos recomendaba María Elena. No es que ya hicimos un estudio de la historia de la orden y de las constituciones y ya pasó.
Yo lo que he pretendido realmente es dejar un material sobre el que cada una o en comunidad podamos volver para asimilarlo, para profundizarlo más, para confrontar nuestra vida con lo que nos dicen las constituciones. Y creo que esa es como la tarea que nos va a quedar. Y dice aquí, como Juana, profundizaremos en la espiritualidad ignaciana que ha configurado el ser apostólico del instituto a lo largo de su historia. Y hoy tenemos pues muchísimos medios para seguir profundizando en la espiritualidad ignaciana y apreciándolo cada vez más. Bueno, entonces dice luego la regla, las constituciones. Para reavivar la generosidad de la primera entrega y responder mejor a la continua acción del espíritu, nos fijaremos distintos ritmos de renovación. Fíjense que es interesante. Para renovar la generosidad y responder mejor a la continua acción del espíritu. Antes hablábamos en términos de ver en qué hemos fallado y cómo nos vamos a corregir. Hoy hablamos de responder a la continua acción del espíritu, que es el que nos va confrontando, nos va animando, nos va inspirando. Por eso es tan importante asimilar esto. Entonces nos fijaremos ritmos de renovación. Haremos cada año una semana de ejercicios, preferentemente con la dinámica ignaciana. Y se entiende muy bien por qué. La experiencia del mes de ejercicios será fundamental en las primeras etapas y en momentos importantes de nuestra vida religiosa. Y muchas han tenido la oportunidad de hacer ese mes de ejercicios en esos momentos especiales. Y es una gracia muy grande poderlos tener así. Y luego, 2 veces al año, a ser posible en la vigilia pascual y en la Asunción de Nuestra Señora, renovaremos comunitariamente los votos y nos prepararemos para la renovación con todo cuidado. Para la Santa Madre esto era muy importante, como lo vamos a decir, creo, ahí en la otra diapositiva. Insistir esto en la importancia que daba Juana del Estonac a los tiempos de renovación y que también anteriormente, con la regla antigua, se le daba muchísima importancia 3 días de retiro para preparar. Por eso, Juana dejó una instrucción muy detallada de lo que conviene hacer. Pero leyendo esa instrucción, a mí siempre me llama la atención que dice pedir la gracia de avivar el deseo de renovarnos. Pedir la gracia de desear renovarnos. Porque si no, se puede volver pues una práctica rutinaria. Y sabemos que en la espiritualidad ignaciana, la dinámica del deseo es muy importante. Y repetidamente Ignacio, en las maneras de orar, nos recomienda en los preámbulos pedir lo que quiero. ¿Qué quiero yo de esta oración? De esto que se me propone y pedir esa gracia. Bueno, el número 3 nos habla de la observancia de las constituciones en términos de coherencia. A mí me parece esto muy importante y es una prueba de la convicción
con que hemos elegido vivir nuestro seguimiento de Jesús en la compañía de María, porque eso es lo que nos presenta la compañía en las constituciones, nuestra manera de seguir a Jesús. Bueno, y dice entonces la Constitución, nuestras constituciones por sí mismas no obligan bajo pecado, salvo en lo que quebrante la ley de Dios o de la Iglesia y las obligaciones de los votos. Pero la fidelidad en la observancia de las mismas viene exigida por la opción libre que hemos hecho de pertenecer a la compañía. Y su puesta en práctica es cuestión de coherencia con lo que hemos prometido. Bueno, continuamos. Bueno, y por último viene el número 4 de este artículo, que nos hace mirar la observancia con una perspectiva histórica que nos estimula y nos compromete. A mí esta regla me parece muy bonita. Dice, las constituciones constituirán materia frecuente de nuestra reflexión personal y comunitaria. Conocer nuestro patrimonio e interiorizar sus valores ha de ser una tarea primordial en la formación permanente. Y esto último, el testimonio de las hermanas que nos han precedido y en quienes el Espíritu ha vivificado la letra, nos estimulará a escribir con nuestra vida el capítulo que nos corresponde en la historia de la orden. Y a mí, cuando transcribía esto, pues estábamos en el momento de lo de Gabrielina. Y decía yo, el bien que nos hace mirar en estas hermanas que nos van dejando la manera como han tratado de vivir esto a la que todas nos hemos comprometido. Y creo que es muy bonito ahora cuando van llegando todos esos mensajes, mirar cómo ellas nos estimulan a vivir con mayor fidelidad pues lo que hemos prometido. Bueno, yo creo que ahí ya terminamos el artículo 16. Por eso les decía que era corto y me parecía que no daba para un encuentro uno solo. Bueno, entonces por eso vamos a tomar el artículo 17, que es también una sola constitución, pero de una gran densidad y una relectura también muy rica. Y es el artículo que habla del sumario y fin de las constituciones. Bueno, es la regla 48. En esta regla se recoge y sintetiza de manera muy dinámica y comprometedora lo que hemos visto a lo largo de los 15 artículos que hemos estudiado. Yo creo que de verdad ahí como que se condensa lo fundamental del espíritu de las constituciones. Y es lo que voy a tratar de demostrar ahí. Es un párrafo denso, el de la regla 48. Y por eso lo vamos a ver intercalando lo que nos dice esa regla con lo que tiene la introducción a la relectura, que son unos textos de San Pablo que nos ayudan a captar mejor su profundidad y su exigencia. Entonces nos dice así en el inicio de la introducción. En la próxima. Bueno, dice así. Juana del Estonar elige un texto que recoge en expresiones paulinas los núcleos fundamentales que sustentan su espiritualidad. Esta regla como tal
no está en las constituciones de los jesuitas, está en otro documento introductorio, están los elementos de esa regla. Pero entonces, Juana nos la ha puesto ahí como la síntesis del fin y la espiritualidad de las constituciones. Es un texto con toda la fuerza de la palabra de Dios y la experiencia de una vida nueva en el Espíritu. Vamos a tomar unos textos de Pablo que nos muestran ese hombre nuevo que es Pablo después de su conversión. Una lectura bíblica pone de relieve estas exigencias. Bueno, entonces vamos a ver el texto por partes, el texto de la regla 48, agregando los textos. Entonces dice un primer párrafo, que no está dividido así, pero yo lo dividí en 3 párrafos. El primer párrafo requiere nuestra forma y manera de vivir que seamos personas crucificadas al mundo y para quienes el mundo esté crucificado. Y el texto de Pablo que nos lo va a iluminar es de la carta a los Gálatas. Dice: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Circuncisión o no circuncisión, ¿qué más da? Lo que importa es una humanidad nueva. Esa es expresión de Pablo, con toda esa convicción con la que él vivía su fe en Jesús crucificado. Es que Pablo le escribía a los Gálatas para hacerles comprender que la verdadera salvación no está en la circuncisión, como tampoco en la ley, sino en la fe en Jesús. Esa fe pascual que pasa por la cruz y se afirma en la resurrección. Eso es lo que salva y es de lo que tenemos que vivir. Por eso nos han dicho las constituciones a propósito del voto de obediencia. Dice así la introducción: solo desde un horizonte de fe y una adhesión libre a Jesús crucificado es posible vivir, es posible comprender y aceptar el misterio de muerte y vida que encierra la obediencia. Es el artículo 11. Recordemos que también la regla 10 en el artículo 6 nos dice que por ahí, por esa manera de seguir a Jesús, va la perspectiva verdadera de nuestro seguimiento a Jesús. El segundo párrafo de esa regla dice: mujeres nuevas despojadas de sus afectos para vestirse de Jesucristo, muertas a sí mismas para vivir a la justicia. Eso nos dice la regla 48. Y el texto de Pablo es de los Efesios. Habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros en cuanto a vuestra vida interior del hombre viejo, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado por Dios en justicia y santidad de verdad. Así lo expresa Pablo, lo que ha sido su proceso de conversión. Bueno, y entonces es que en esa carta a los Efesios, Pablo les recuerda que es la acción del Espíritu la que nos restaura en nosotros, la que restaura en nosotros la verdadera imagen de Dios. Pero de nuestra parte
nos toca lo que nos dicen las constituciones en el cuidado de la vida interior. Y recordemos un poquito esto del artículo 7. El deseo de buscar a Dios en todas las cosas nos pide vivir en una actitud de discernimiento para captar la acción del Espíritu que purifica nuestras acciones y nos va despojando de nosotras mismas para ordenar la vida según Dios. Esas mujeres despojadas de sí mismas para ordenar la vida según Dios. Y el otro párrafo, que se muestren verdaderas siervas de Dios, como dice San Pablo, en trabajos, vigilias, ayunos, castidad, ciencia, longanimidad, dulzura y gozo en el Espíritu Santo, en caridad no fingida y palabras de verdad, que se encaminan y llevan a otros a la patria celestial. Bueno, entonces viene este texto de los Corintios. Dice Pablo a los Corintios, nos presentamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia, en tribulaciones, necesidades, fatigas, desvelos, ayunos, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y la izquierda, en gloria y en ignominia, en honor y en deshonor. Es de la segunda de los Corintios. Bueno, es un texto en el que Pablo le dice a los corintios que lo que hace creíble su mensaje y lo que testifica la verdad de su misión es el testimonio que él les da con su manera de vivir. Y esto hoy es fundamental. La gente hoy no cree tanto en discursos, sino en lo que hablamos con la vida. Las constituciones también nos dicen que nuestro anuncio se da con la palabra y con la vida y condicionan la credibilidad de nuestra misión a la unión de corazón, la fraternidad que da testimonio de la presencia del resucitado entre nosotros. Eso es lo que la hace creíble. Y termina la regla diciendo que todo esto tiene como fin tender en todo y en todas partes a la mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre. Bueno, esta es la regla 48, que en el capítulo pues la tomamos con esos textos de Pablo que ya nos dicen muchísimo de lo que es nuestra espiritualidad. Entonces, tenemos ahí, como hemos dicho en la introducción, los núcleos fundamentales de nuestra espiritualidad. Pero entonces vamos a pasar a la relectura, que es muy interesante, que confirman en primer lugar lo que acabamos de decir, pero luego se va a detener a explicar el contenido de la expresión mujeres nuevas, que toda la regla 48, ese es el sujeto, mujeres nuevas despojadas de su antiguo ser y vestidas de Jesucristo. Entonces dice así el número 1 de la introducción. El camino trazado por las constituciones tiene por fin que lleguemos a ser mujeres nuevas, revestidas de Jesucristo para la construcción del reino. Esa es la Constitución 1. Entonces, por eso vamos a mirar cómo se toma esa expresión aquí.
dice, en María contemplamos a la mujer nueva por excelencia. Por esto es hoy y ha sido siempre para la compañía síntesis de su identidad. Fíjense esos dos subrayados. La mujer nueva por excelencia, síntesis de nuestra identidad. Como primera seguidora de Jesús en humildad y sencillez, participa del misterio pascual y con la fuerza del Espíritu camina con los apóstoles hacia la realización del orden nuevo revelado por Dios en Jesucristo. Yo me voy a detener en la primera parte. Creo que esas tres primeras líneas que hablan de María como mujer nueva por excelencia y síntesis de nuestra identidad, requiere una explicación mayor para desentrañar mejor lo que dicen los párrafos que siguen. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Hay mucha literatura sobre el tema de María, no tanto como mujer nueva, pero sí como la nueva Eva. Es un texto, es un tema muy bonito que está sobre todo en los padres de la Iglesia y en muchos comentarios. Y hablan de la nueva Eva como aquella mujer en quien Dios restituye a la mujer en su dignidad. Es la que de alguna manera trata el Papa Juan Pablo II en su carta Mulieris Dignitate, en el capítulo 4. Él desarrolla eso, ese es el título. Y muestra de verdad cómo en María Dios, de una manera admirable, maravillosa, restituye a la mujer en su dignidad. Y por eso es la nueva Eva, la nueva madre de la humanidad. Es un tema que tiene que ver ante todo, principalmente me parece a mí, pero habrá mucho más, con estos tres temas. Con la participación particular y única de María en la realización del misterio de salvación. La participación de María es única. Tiene que ver con su relación también única y personal con Jesús como madre y con la misión que Jesús confió a los apóstoles. María también tiene ahí un papel importante que hace que podamos decir que su papel en el nacimiento de la Iglesia es fundamental. Y ahí tenemos tres temas bien ricos para profundizar en el ser de María. Además, el tema de María como nueva Eva tiene una implicación antropológica que resulta más actual que nunca hoy, cuando la comprensión del ser y la mujer, del ser y la misión de la mujer en este mundo ha sufrido una transformación tan profunda. Cuando uno escucha a las mujeres reclamando sus derechos a ser mujeres, pues es tan importante esta parte de la implicación antropológica de María como mujer nueva. Y desde la teología, claro. Bueno, quisiera que al menos nos asomáramos a lo que encierran esas pocas afirmaciones sobre María como mujer nueva y que lo hagamos con 4 iconos que les voy a proyectar ahí y comentar un poquito. La Anunciación, el nacimiento, la cruz y el cenáculo. Bueno, aquí tenemos este cuadro de la Anunciación que a mí también me encanta porque es el cuadro de Eva, Adán y Eva, expulsados del paraíso, y el cuadro de el ángel llevando el mensaje a María.
Ese cuadro es hermoso y tal como está ahí, tiene abajo pues un montón de escenas donde aparece María en el Evangelio, en la vida de Jesús. Es evidente el contraste que resalta entre el texto del Génesis, en el que Eva, llamada a ser la madre de los vivientes, pero seducida por la serpiente, se desliga de Dios, su creador, e introduce a Adán a hacer lo mismo, en un acto de desobediencia. Rompen así el plan de Dios, el que se propuso al crearlos a su imagen y semejanza para formar un mundo de hijos y hermanos. Esa es la consecuencia de esa desobediencia. En Lucas, por el contrario, con el tema de la Anunciación, María, elegida por Dios en la plenitud de los tiempos para ser la madre de Jesús, el hombre nuevo, escucha este anuncio y sin entender mucho, responde en la obediencia de la fe. Esta frase, que es de San Pablo, tiene mucho contenido y acoge, María, en esa obediencia de la fe, acoge la palabra y hace de ella la norma de su vida. Hágase en mí según tu palabra. Y así se nos libera de la esclavitud de la ley para que lleguemos a ser hijos, hijas adoptivas de Dios. Este texto de los Gálatas también es muy hermoso. María, la mujer que aparece en la plenitud del tiempo. Y el cono del nacimiento. Bueno, este fue el que pude encontrar así como más fácilmente y me llama la atención porque está María, están los reyes, están los pastores, están José y el niño y ella contemplando. La obediencia de fe de María la lleva por caminos incomprensibles y exigentes hasta ver nacer a su hijo en extrema pobreza y desamparo. Todas las circunstancias de ese nacimiento le hablan de un misterio que ella va guardando en su corazón y que se le irá desvelando a medida que acompaña el hacerse hombre de Jesús y sigue escuchando de él palabras de vida. Aquí tendríamos que ver toda la trayectoria de María en la vida oculta de Jesús. Ella seguirá ponderando lo que ve y escucha a medida que ve a Jesús actuar y predicar. Y desde un segundo plano, María lo irá siguiendo hasta que se encuentren en el camino de la cruz y escuchen las últimas palabras de Jesús crucificado. Y este es el tercer icono, al pie de la cruz. María, Jesús la llama mujer, ahí tienes a tu hijo, y a él, he ahí a tu madre. En este momento en el que culmina la misión salvadora de Jesús en la tierra, y antes de entregar su espíritu al Padre para que se cumpla totalmente la redención, María escucha las últimas palabras que Jesús le dirige al verla ahí de pie junto al discípulo que él amaba. Jesús la llama mujer y le confía al discípulo y en él a todos los que creerán en Jesús y recibirán la vida nueva en el Espíritu. María llega así a ser
la verdadera madre de la humanidad redimida. Y por último, María con los apóstoles y las otras mujeres en Pentecostés esperan con los discípulos el cumplimiento de una promesa de Jesús. María es para ellos ahí memoria de Jesús, apoyo en su fe vacilante, testigo del actuar de Dios con los poderosos y de las grandes obras que hacen los pobres y humildes. Llegado el momento de la irrupción del Espíritu, María recibirá una vez más la acción fecunda del Espíritu y asumirá con los apóstoles la tarea de animar las comunidades de fe que se irán formando por la fe en Jesús y que van a ser el germen de la Iglesia y por lo tanto de la nueva humanidad. Bueno, podemos decir entonces que la mujer nueva es esa, la mujer nueva, esa que el mundo de hoy tanto necesita, es la mujer que desde la fe ha captado la grandeza de su ser y su misión en el mundo. Y desde ahí, con una mirada lúcida y comprometida, está dispuesta a entregar la vida a la realización del plan de Dios. Ese plan anunciado e instaurado por Jesús y confiado a quienes quieran seguirle y comprometerse en este hoy del mundo en el que lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Bueno, con estas reflexiones a mí me han sonado como con una fuerza nueva los párrafos que siguen en las constituciones. Dice así la regla 2, la Constitución 2, en el primer párrafo. Como primera seguidora de Jesús, en humildad y sencillez, María participa del misterio pascual y con la fuerza del Espíritu camina con los apóstoles hacia la realización del orden nuevo dado por Dios en Jesucristo. Y el párrafo que sigue, con ella, fieles en el servicio del reino, viviremos nuestro carisma renovado por el Espíritu en cada momento de la historia. Colaboraremos como educadoras en la formación del hombre nuevo para la construcción de una sociedad fraterna en donde la fe se manifiesta en obras de justicia. Bueno, y creo que hoy la novedad de nuestro carisma con el que nos comprometemos en la formación del hombre nuevo tendría que poner un acento especial en la formación de mujeres nuevas que capten la necesidad de humanización que tiene el mundo y desde esa sensibilidad femenina estén dispuestas a desplegar todo su ser de mujeres allí donde Dios las llama. Bueno, entonces, por último dice, congregadas en su compañía, en unión de corazones, buscaremos con gozo y esperanza la gloria de un Dios siempre mayor. Bueno, entonces que esta última frase de nuestra instrucción espiritual nos siga resonando, inspirando en la animación de nuestras comunidades y en la entrega cotidiana a la misión. Bueno, y con esto terminamos y cerramos el broche final de esta tarea.
De verdad, Silvia, que la riqueza, bueno, de cada noche, de cada sesión, de cada encuentro ha sido inmensa, pero esta de verdad que ha sido un broche de oro para el cierre. Bueno, gracias, gracias. Nos admiramos de cómo relacionas pues con tantos textos, con María, con el Evangelio, bueno, no, hermosísimo y muy profundo. Gracias, Silvia, muchísimas Bueno. gracias.